acá. Bueno, entonces, integrales de superficies, que de todas maneras, si después ustedes ya tienen los apuntes de la profesora y quieren mirar y les parece más agradable leer eso, estudian de eso, no pasa nada, ¿eh? Es básicamente lo mismo. Bien, en las integrales de superficie, lo que va a cambiar ahora es que nosotros vamos a integrar una función, pero el dominio de integración va a ser una superficie. O sea, los puntos que van a participar dentro de la integración son puntos que van a estar todos en una cierta superficie. Lo que ustedes estuvieron viendo hasta ahora es que las superficies podríamos tener una parametrización de la superficie, que la llamaban así, con R de V, o sea, el conjunto imagen de este R, en donde el U y el V están en un cierto dominio, entonces el conjunto imagen de R, lo que les da en R3 es una superficie. Y tenían el R de V. Bueno, para definir ahora las integrales de superficie, fíjense que tienen el cuadradito acá, ¿no? Ahí dice a continuación, la integral de superficie de F, fíjense cómo se escribe. Integral de superficie se pone así como en una integral doble, donde abajo se pone S porque esa es la superficie, se integra, ¿no?, una F de X y Z, porque estamos en el espacio, y aparece diferencial de superficie, diferencial de una S mayúscula. ¿Se acuerdan que en un momento apareció la S minúscula, que eran las integrales allá de línea? Ahora aparece diferencial S mayúscula, que es la integral de superficie. Y también, como siempre, todas las integrales se definen como el límite de sumas de Riemann. ¿Se acuerdan? Acá aparece la palabra, que se llamaban sumas de Riemann. ¿Cómo organizamos esta suma de Riemann? Lo que vamos a hacer es una subdivisión del dominio de la parametrización de la superficie. ¿Sí? Una subdivisión. Como estamos en R2, va a ser una subdivisión en rectangulitos, ¿sí?, que los vamos a llamar a los rectangulitos así, R y J. Cada rectangulito tiene su área. El área está compuesta, como es un rectangulito, por la base, por la altura. Entonces va a ser diferencial U por diferencial X. Ese va a ser el área de cada rectangulito, ¿sí? Bueno, cada punto de ese rectangulito, en realidad cada punto de todo el dominio U, del dominio D, ¿no? Para cada punto tengo asociado su imagen. La imagen es un punto de la superficie. Entonces, para cada uno de estos rectangulitos, por ejemplo, el primer rectangulito va a ser el R1, 1, ¿no? El último rectangulito va a ser el rectangulito MN. Bueno, para cada uno de estos rectangulitos se toma un punto cualquiera, que lo vamos a llamar, lo tienen escrito acá, P y J asterisco. No importa el nombre, P y J asterisco. Para cada uno entonces tenemos su imagen. En realidad, perdón, el P y J asterisco sería la imagen de un punto cualquiera que lo podemos llamar, acá no lo dice, pero lo podemos llamar P y J, por ejemplo. ¿No? A este puntito lo podemos llamar P y J, y a la imagen lo llamamos P y J asterisco. ¿Sí? Bueno, una vez a la imagen por medio de la R, ¿sí?, porque nosotros vamos a tener, dando vueltas, una función F, ¿no?, que depende de X y Z. El dominio de esta F, en el dominio de esta F, tienen que estar todos los puntos de la superficie para poder encontrar la imagen de este P y J. Entonces las sumas, porque son dos sumas, las sumas de las imágenes de todos esos puntos de la superficie, multiplicados por el área de cada uno de estos parchecitos que quedan a la hora de hacer la subdivisión del dominio, en la superficie me van a quedar parchecitos, ¿sí? Entonces, este diferencial, porque este es el delta,
diferencial de cada parchecito sería el área de cada parchecito. Entonces, si yo sumo todos estos productos y después hago el límite cuando m y n tienden a infinito, esa es la integral de superficie de la f diferencial S, ¿no? Sobre la superficie S. ¿Está bien? Que así se define la integral de superficie. Ahora vamos a ver cómo la calculamos. ¿Está bien? Bueno, nosotros arrancamos, después se puede extender la definición, arranca pensando que este dominio es un rectángulo. Puede ser que no sea un rectángulo, pero igual vale la definición. Por comodidad, para que sea más fácil de explicar, es que se toma un rectángulo primero. Pero entonces la cuestión es esta. La definición de una integral de superficie de una f sobre la superficie S es igual. Y se escribe así. Se escribe como si fuera la integral doble. Sobre S de f de x y z diferencial S mayúscula. Entonces, cuando aparece el diferencial S mayúscula y una S acá abajo, es integral de superficie. La definición es el límite cuando m y n tienden a infinito de las sumas, ¿no? Variando i hasta m, variando j hasta n, o sea, de todas las posibilidades que hay de elegir en cada uno un puntito, evaluar la imagen en cada uno de estos, yo voy a tener un puntito. Entonces hago la imagen en cada uno de esos puntitos por el área, el diferencial de área de cada uno de estos parchecitos. Esa es la definición. Ahora bien, ustedes, supuestamente, la clase pasada estuvieron viendo cómo calcular el área de una superficie. Entonces podemos aproximar el área de un parchecito de esta superficie, de ese parchecito que no es un rectángulo porque es curvo, está dentro de la superficie. Entonces, ¿cómo se puede aproximarlo? Como yo recién también estábamos repasando un poquitito. Acá lo tenemos, ¿no? Esto sería RU, ¿qué sería RU? ¿Saben qué es esto? ¿Lo asocian con lo que vieron en la clase pasada? ¿O no? Sería el módulo, ¿sí?, del vector que resulta de ser el producto vectorial entre la derivada de R con respecto a U y la derivada de R con respecto a B. ¿Qué era esto? ¿Se acuerdan? Sería el RU, por ejemplo, sería como acá, un tangente. Es como si ustedes tienen un pedazo, lo hago grande al parche. Entonces ustedes lo que tienen son, el RU sería un tangente acá, el RB sería un tangente ahí. Entonces lo que hacen es aproximar el área del rojito, que es un curvo, con el área de este rectángulo, este paralelogramito sería, ¿no? Un paralelogramo, que el área del paralelogramo era el módulo del producto vectorial, ¿se acuerdan? Entonces, lo que pasa es que este es muy chiquitito, por eso aparece diferencial U por diferencial B, que hace que se extienda un poquito más, tener entonces esto. Entonces, a cada parchecito rojo, nosotros lo vamos a aproximar al área de ese parchecito rojo, la vamos a aproximar con el área de este paralelogramito que está acá, en donde el área es esta. Entonces, esto sería esto que está acá. Por lo tanto, se convierte en una integral doble. ¿Dónde tenemos? Acá. Se convierte en una integral doble, esta suma de Riemann que tenemos acá, se convierte en una integral doble en donde, ¿quién era D? D era donde variaban los parámetros de la parametrización, valga la redundancia, de la superficie. ¿Sí? Nosotros teníamos que la superficie S se definía con un R de V, en donde el V lo sacábamos de este dominio. En definitiva, ¿qué era? Que la integral de superficie de F, ¿sí?, es igual a la integral doble sobre D de F en cada punto de la superficie, porque R de V es un punto de la superficie, porque la imagen de R me da la superficie. Y esto que está acá, es lo que
llamábamos acá diferencial S, ¿no? Que sería el módulo del producto vectorial entre RU y RB. ¿Quiénes son RU y RB? Eso, que lo dije recién. La derivada de la parametrización con respecto a U es un vector, porque R de V es de V y Z. Entonces es un vector R de V. Hacemos la derivada con respecto a U, hacemos la derivada con respecto a B, y hacemos el producto vectorial. Y después hacemos el módulo. ¿Está bien? Y esto en definitiva terminaba siendo, ¿se acuerdan? Una aproximación de lo que había dibujado recién, del área de cada parchecito. ¿Sí? Bueno, entonces en definitiva lo que nosotros tenemos que tener presente es que la definición, para calcular una integral de superficie, usamos esto. ¿Sí? ¿Estamos? Y si ustedes miran esto que está acá abajo, justo, dice que se compara con la definición de integral de línea, cuando la vieron hace un tiempito. La integral de línea, que creo que es lo que están haciendo en práctica ahora, ¿no? Me dijo Noel, ¿puede ser? Que están más o menos ahí, están un poquito atrasados. Va, no atrasados, sino más atrás con respecto a la teoría. La integral de línea se escribía nada más que una integral como si fuera de las simples, con un solo simbolito. Nada más que acá abajo aparecía el nombre de la curva, C. Entonces la integral de línea sobre una curva C de una función de 3 variables se definía de esta forma, como una integral entre A y B. ¿Y quién era A y B? A y B, o sea, el intervalo AB, era el intervalo en donde variaba el parámetro T que definía la curva. Y acá, ¿quién es D? D es el dominio en donde variaban los parámetros, nada más que ahora son dos, los parámetros en donde varía para construir, perdón, la representación de la superficie. Acá era la representación paramétrica de la curva. Acá es la representación paramétrica de la superficie. Y fíjense, f de r de t, igual que acá. F de r, nada más que ahora es de v. Y acá que aparecía el módulo de r', y acá que aparece el módulo, nada más que del producto vectorial entre las derivadas parciales. O sea, hay una analogía, ¿no? Como para acordarse. ¿Sí? Es bastante natural que sea casi igual, ¿no? Como para acordarse nada más, ¿no? Bien, Profe, sí. ¿podés volver a explicar esto del producto vectorial? Porque nosotros la semana pasada vimos cómo parametrizar las superficies, pero no el tema este del área. ¿No vieron el área? No, Ah, porque No, bueno. profe, nos quedamos, digamos, en el último ejemplo de Ajá. parametrizaciones. Ah, bueno, es importante conocer el área primero. Bueno, terminamos esto y después volvemos para atrás. ¿Les parece? Así seguimos vale. con esta historia y después volvemos y ahí van a entender un poquito más. Vale, yo siempre les hacía acordar de eso pensando que ustedes ya lo sabían. Pero bueno, después lo retomamos. Después lo retomamos y lo vemos mejor. Entonces, hacíamos la comparación con la integral de línea. Ah, y ahora, bueno, esto no lo van a poder entender, pero yo se los digo igual para que después cuando lo retomemos, se acuerden. Si la función esta que estamos por integrar vale 1, sería la integral de superficie de S de 1 diferencial S, sería que esta función vale 1. O sea que nos quedaría la integral doble sobre D del módulo de este producto vectorial. Y esto es lo que en un ratito entonces vamos a ver, justo es el área de la superficie. Esto justo es el área de la superficie. O sea, ahora la idea era observar qué, pero ustedes no pueden observarlo porque no lo sabían. Pero bueno, yo les digo, en un ratito vamos a ver que justo esto es el área de la superficie. Bueno, después lo vemos. Vamos a ver un ejemplo, que a lo mejor acá también sirve para cuando lo retomemos en un ratito, lo del área de la superficie. Vamos a ver el ejemplo. Dice, calcule la integral de superficie y aparece la integral de S, esta sería la función, la que aparece adentro. X al cuadrado, diferencial S. Donde S es la esfera unitaria. X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado igual a 1, toda la esfera unitaria.
Entonces nosotros tenemos que encontrar, resolver esta integral de superficie. Para eso, siempre necesito la parametrización de la superficie. ¿Sí? Hay una parametrización que se usa siempre cuando tenemos una esfera, ¿sí? Que es esta que está acá, ¿no? Esa que está ahí, donde x es el seno de phi por coseno de tita, y es igual al seno de phi por seno de tita, z igual al coseno de phi. Donde si quiero la esfera entera, el phi varía entre 0 y pi, y el tita varía entre 0 y 2pi. Bien. O sea que el R, la parametrización de esta superficie, la parametrización de la superficie vendría a ser así, ¿no? Esta es la primera componente, esta es la segunda componente, y esta es la tercera componente. Bien. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, subo un poquito. Para la integral acá, para esta integral de superficie, necesito el RU, el RB y el producto vectorial y el módulo, ¿sí? Entonces volvemos para atrás. Ahora voy a borrar un poco. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, acá se supone que ya lo hicieron alguna vez. ¿Eso alcanzaron a hacerlo con un ejemplo de parametrización? No. No. Bien, entonces vamos a hacer R, phi. R phi. ¿Qué sería R phi? La derivada de R con respecto a phi. ¿Sí? Así que nos ponemos a derivar. Fíjense, me va a quedar también un vector, ¿no? O sea, voy a tener la derivada de esto con respecto a phi. ¿Qué sería? La derivada del seno sería coseno. Entonces queda coseno de phi, seno, no, coseno de phi, coseno de tita. Sería por I. Ahora derivo esto, que sería la derivada del seno, sería coseno por seno de tita. Y ahora esta, la derivada con respecto a phi de esto, sería menos, ¿no? Vamos a cambiar acá, este lo saco. Y a menos seno de phi por K. Ahora vamos a hacer el R de tita, o sea, la derivada con respecto a tita. ¿Qué me queda la derivada de R con respecto a tita? Tengo que derivar el primero. A ver, entonces queda el mismo seno y voy a tener menos, ¿no? Sí. Menos seno de phi, seno de tita, más. Más ahora esta derivada con respecto a tita, o sea, acá voy a tener coseno, entonces tengo el seno de phi coseno de tita por j. Y cuando derive este con respecto a tita, nada, cero, ¿no? ¿Está bien? Ahora necesito hacer el producto vectorial. Bueno, y ahora, este R tita, ¿saben qué es? Si yo estoy parada en una superficie, cualquiera, este conjunto, y yo calculo el R phi y el R tita, me van a dar dos vectores que son tangentes a la superficie. Entonces, cuando yo haga el producto vectorial entre ellos, lo que me va a dar es, bueno, esperen que voy a hacerlo mejor para que se vea más lindo. Y tengo dos vectores que son tangentes a la superficie. Entonces, cuando hacemos el producto vectorial, lo que me va a dar como resultante es un vector, o sea, el R phi vectorial, R tita, me da un vector que es perpendicular a la superficie. Por eso es ese vector el que voy a usar cuando necesitemos encontrar un plano tangente a la superficie, porque como es perpendicular, me sirve. ¿Está bien? Bueno, vamos a seguir haciendo las cuantitas. Vamos a hacer el vectorial. A ver, lo hacemos así, porque tendríamos que hacer así, el vectorial. Acá el I, el J y el K. ¿Sí? Ah, ya ver, si ustedes quieren, para no hacer todas estas cuentas tan horribles, vamos a repasar las cuentas que están hechas en el anterior. Así no nos equivocamos, seguimos exactamente lo mismo y va a ser todo mucho mejor. A ver, por acá está. Bueno, este. Ahí está. Fíjense, esto era justo lo que estaba por hacer yo recién, ¿vieron?
¿Sí? ¿Se ubicaron? Acá está justo la derivada. Ah, nada más que acá, fíjense que esta esfera, que está en este ejemplo número 10, es de radio A. La que estábamos haciendo nosotros recién era radio 1. ¿Sí? ¿Nos ubicamos? Es Sí. lo mismo que estábamos haciendo, nada más que la diferencia, acá en todos aparece el A, porque es de radio A. Justo todas esas cuentitas que estaba haciendo yo, no aparecía el A porque era de radio 1. Y esto es como más general. Entonces justo era donde yo me había quedado, porque yo me había quedado justo en hacer así, para encontrar el vectorial. Entonces, ¿cómo se hacía para el vectorial? Primero tachábamos esta y hacíamos este por este menos este por este. Pues acá me da 0. Cuando hacemos este por este, a ver, voy a tener menos a al cuadrado. Ah, no, porque es menos, así que menos menos me queda más. A al cuadrado por seno de phi, o sea que aparece el seno al cuadrado de phi, por coseno de phi. ¿Sí? Bien, esta es la primera componente por ahí. La segunda componente, la que se tacha, es esta. Y aparece eso que me habían aclarado antes, ¿se acuerdan que era lo opuesto? Entonces hacemos esto por esto, menos esto por esto, y ponemos el opuesto. ¿Sí? Entonces, 0 menos este por este, que sería a al cuadrado, seno de phi, por seno de phi va a ser seno al cuadrado de phi, por seno de tita. Pero como tengo que poner el opuesto, entonces aparece más. ¿Estamos hasta acá? Ahora tengo que hacer la última componente que está echando esto. Entonces fíjense qué cortito que les quedó, vamos a tener que hacer cuentas. Esto por esto, a ver qué sería luego acá, sería el a al cuadrado. Coseno de phi, seno de phi. Seno de phi. Y tenemos el coseno de tita y el coseno de tita. O sea, acá aparece coseno de tita, pero al cuadrado. Este es hacer este por este. Ahora tengo que hacer menos esto por esto. Pero como tengo un menos, aparece un más. Entonces, a al cuadrado por, que tengo seno de phi, coseno de phi. Seno de phi, coseno de phi. Y seno cuadrado de tita. ¿Estamos bien ahí? Sí, todo esto quedó. Acá puso tan chiquitito. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Fíjense que podemos sacar factor común. Esto podemos sacar factor común. Esto y esto. ¿Sí? ¿Está bien? A al cuadrado, coseno de phi, seno de phi, por coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita. ¿Pero cuánto me da eso? 1. ¿Sí? O sea que está bien. Quedó a cuadrado, seno de phi, coseno de phi. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, eso que está ahí es el producto vectorial entre las derivadas parciales de la parametrización que me termina quedando, como les decía recién, un vector perpendicular a la superficie en cada punto. ¿Sí? Un detalle. Un vector perpendicular a la superficie en cada punto. Bien, nosotros necesitamos el módulo ahora. Así que vamos abajo y acá está. Vamos a calcular el módulo. Ahí arriba, fíjense, acá tengo las componentes y tengo que calcular el módulo. O sea que tengo que hacer la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. ¿Sí? O sea, a ver, va a quedar el a la cuarta y el seno a la cuarta y el coseno al cuadrado. Después de este lado, el a la cuarta, el seno a la cuarta y el seno al cuadrado. Y por acá, a la cuarta, seno cuadrado, coseno cuadrado. Bien, a ver qué se puede juntar. ¿Qué juntó cuando le quedó tan cortito ahí? Vamos a mirar. ¿Me ayudan ustedes? El a la cuarta seguro. ¿Y qué otra cosa podemos sacar? De los dos primeros, el seno a la cuarta. Ahí. Este y este podemos sacar. De esos dos primeros términos sacamos factor común. A la cuarta, coseno a la cuarta. Y queda coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita. Y después queda este otro, ¿no? Queda el a la cuarta por el seno cuadrado de phi y coseno cuadrado de phi. Bueno, esto me da 1. Así que por eso se fue y quedó, fíjense,
acá. A a la cuarta de seno a la cuarta más a la cuarta por seno cuadrado de phi por coseno cuadrado de phi. Y acá de nuevo podemos sacar factor común en estos dos que tengo, porque puedo sacar a la cuarta y seno cuadrado de phi, ¿sí? Entonces fíjense, si saco a la cuarta por el seno cuadrado de phi, entonces ¿qué voy a tener? De este primero, cuando saco factor común, me va a quedar seno cuadrado de phi. Y de este, cuando saco ese factor común, me queda, ¿qué me queda? Coseno cuadrado de phi. Otra vez, esto vale 1. Así que lo que queda dentro de la raíz cuadrada es solamente esta partecita, solo esto. Que a la hora de hacer la raíz cuadrada puedo hacer las distributivas, así, raíz cuadrada de a la cuarta, raíz cuadrada de seno cuadrado de phi. Entonces, ¿qué queda? De este me queda a al cuadrado. Y de este, bueno, también me va a quedar el seno cuadrado, raíz cuadrada del seno cuadrado. Así que me quedo así. ¿Esto qué era? El módulo del producto vectorial entre R phi y R θ. ¿Sí? O sea, queda a al cuadrado por seno de phi. ¿Sí? Vamos a volver al nuestro, en donde en nuestro caso, ¿cuánto valía A? A valía 1 porque era la superficie unitaria. ¿Sí? Entonces venimos acá. Y estaba escrito, fíjense. El módulo del producto vectorial entre R θ y R phi, entre R phi y R θ, A por seno de θ. O sea, 1 al cuadrado era 1 por seno de θ. Bueno, ¿para qué era eso? Porque lo necesitábamos ahí, adentro de la integral doble, para resolver la integral de superficie. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que resolver esta integral de superficie. Esto que está ahí sería nuestra f de x. Tengo que poner x al cuadrado. ¿Quién era x al cuadrado? ¿Quién era x? Este era. O sea que tengo que poner eso al cuadrado. Seno de θ, seno de phi, coseno de θ al cuadrado, por lo que encontré recién. Entonces, D. ¿Quién era D? Era el dominio en donde variaban los parámetros de la parametrización de la superficie. O sea, este. ¿Sí? Por eso pone, si pongo de 0 a 2 θ es porque a lo último va a aparecer el diferencial θ. Si hubiera puesto al revés, entonces cambiaban el orden acá. ¿Está bien? Bueno, la integral de 0 a 2pi, de la integral de 0 a pi, de entonces x al cuadrado, que sería seno al cuadrado de phi por seno al cuadrado, coseno cuadrado de θ, por, y ahora tengo que poner esto, que era seno de phi. Entonces, seno de phi, diferencial phi, diferencial phi. Esto ya es una integral conocida, una integral sencilla, se calcula y se llega a este valor. Fíjense que lo más importante para resolver la integral de superficie es encontrar una parametrización de la superficie y luego encontrar el diferencial de la superficie. Acuérdense, el diferencial de la superficie es el módulo de ese normal, porque este sería el vector normal, diferencial de área, donde el diferencial de área termina siendo el diferencial del parámetro que tengan, o diferencial X, diferencial Y, o diferencial U, diferencial B, en este caso era diferencial phi, diferencial phi. ¿Bien? Lo importante es tener bien claro cómo encontrar parametrizaciones de superficies. Una vez que uno tiene la parametrización de la superficie, bueno, tiene que hacer todas las cuentas y usa la definición para la integral de superficie. ¿No? Bueno, esto también tiene aplicaciones. Está la masa, que es la integral de superficie de la densidad. Después también está el centro de masa, que tiene sus formulitas, las tienen ahí. Pero bueno, entonces vamos a volver para atrás para ver área de superficie.
O sea, ustedes lo que estuvieron viendo fue parametrizaciones de superficies la semana pasada. Claro, y nos dio todos los casos distintos para parametrizar. Bien, perfecto. O sea, todo lo que tenía que ver con parametrización, eso está. Ahora vamos al área de superficie. Bueno. Nosotros vamos a tener una superficie, S, que va a resultar ser la imagen de un R de V, como lo vieron en la clase pasada. O sea, esta R, que tiene su dominio en V, y el conjunto imagen resulta ser la superficie S. Y la intención va a ser encontrar el área de esta superficie. El área. Para eso, lo que vamos a considerar es una subdivisión en rectangulitos del dominio de la parametrización. Cada uno de estos rectangulitos que vamos a hacer la subdivisión, lo que me va a dar como imagen es un parchecito de la superficie. Cada rectangulito va a tener un parchecito, y con eso lo vamos a completar a toda la superficie. Vamos a completarla, a cubrirla de parchecitos. Si yo a este rectangulito lo llamo R1, 1, entonces este va a ser el parchecito S1, ¿sí? Y la idea entonces va a ser encontrar o aproximar el área del parchecito para después sumar todas las áreas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para encontrar una manera de calcular el área de un parchecito? Bueno, entonces lo que vamos a hacer para encontrar ese área de ese parchecito es aproximarla por lo que yo les había explicado hace un ratito. Yo tengo un parchecito, no es un rectángulo porque es curvo, porque se trata de una superficie, de una partecita de una superficie. Entonces lo que vamos a hacer en este parchecito es considerar vectores tangentes. Entonces yo en este puntito que está acá, que es un punto en el espacio, voy a considerar ahí un vector tangente a esa curvita y un vector tangente a esta otra curva. Entonces, si yo considero este paralelogramo, muy chiquitito con respecto a este pedacito de curva, a este parchecito de curva. Entonces lo que voy a hacer es, en realidad, multiplicarlo por las longitudes de el diferencial U y el diferencial V, que me dan la longitud de este rectangulito. Entonces cuando yo lo multiplique, lo voy a poder extender un poquitito más, así, y voy a aproximar el área del parche por el área de ese rectangulito. O sea, voy a aproximar el área S y J, lo voy a aproximar por el área del rectangulito. ¿Y qué sería el rectangulito? Sería como un pedacito de plano tangente, donde para calcular el área de ese paralelogramo justamente voy a usar el módulo del producto vectorial. Entonces, esta área va a resultar ser el módulo del producto vectorial entre los dos vectores tangentes, que van a ser el RU y el RB, que los voy a multiplicar por el diferencial U, diferencial B, ¿no? Porque si no me quedaba muy chiquitito, ¿no? Entonces yo los multiplico y me queda más aproximado. Esto sería aproximar el área de un parchecito. Como yo quiero encontrar el área de toda la superficie, lo que voy a hacer justamente va a ser la suma de Riemann. Vamos a ver que voy a bajar para que lo vean del libro. Entonces voy a sumar todas las aproximaciones de las áreas de los parchecitos. Esto que está acá serían las aproximaciones de las áreas de los parchecitos. Sumo todo y tendría una aproximación del área de toda la superficie. Entonces, hacemos una extensión. Siempre cuando hacemos suma de Riemann y calculamos el límite de la suma de Riemann, se convierten en una integral, que va a ser la integral
sobre D. ¿Quién era D? D era el dominio de integración de los parámetros que definían a la superficie. D, el módulo del producto vectorial entre los vectores tangentes, diferencial de área, que el diferencial de área nosotros sabemos que es el diferencial U, diferencial B. ¿No? Y así se define el área de la superficie, como el límite de esa suma de Riemann que termina siendo la integral doble. Que ahora que vimos la otra parte, está bien, es como si consideráramos acá la función 1. En la integral de superficie acá podemos tener cualquier función. Para calcular el área necesitamos el número 1, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entendió algo? Sí, ahora sí, profe. Bueno, y acá está el ejemplo. Sí, profe. Acá está justo el ejemplo este que nosotros vinimos para agarrar el módulo del producto vectorial. Bueno, Profe, ahora, el tema de arriba explica el plano tangente, ¿no? ¿a dónde? El tema de arriba explica el plano tangente. Acá, en esta parte. Sí. Sí, planos tangentes. ¿Tampoco lo vieron a planos tangentes? No vimos. Llegamos hasta arriba de eso, digamos. Hasta arriba de esto. Bueno, vamos con el plano tangente entonces. Siempre vamos para atrás, no importa. Nos entendimos mal. ¿Eh? Que nos No, entendimos no, mal. pero yo también, porque ella la profe cuando me puso en el mensajito, vimos hasta, y capaz que dijo hasta áreas de superficie paramétrica, pero bueno, se ve que era hasta ahí sin incluir, y yo pensé incluir. Bueno, no importa, no pasa nada, lo arreglamos. Planos tangentes, bien. Nosotros tenemos una superficie paramétrica, o sea, tenemos una parametrización de la superficie donde el V varía en un cierto dominio, y lo que tenemos en general es esta situación del dibujito que está acá abajo. Un dominio para el U y para el V, y el conjunto de imagen es la superficie. ¿Sí? Este sería el conjunto de imagen. Si nosotros en el dominio de U y V dejamos fijo, por ejemplo, U, dejo fijo U, que U valga U0. O sea, yo digo U igual a U0. Eso me determina en el plano una recta. ¿No? Una recta me determina. ¿Está bien? Entonces, si yo ahora calculo la imagen R de los U0B, estaría calculando la imagen de toda esta recta, ¿no? Acá en el plano, en este espacio. O sea, yo acá, cualquier punto del V, de este dominio, va con R de V, voy a parar a un punto de la superficie. ¿Sí? Si yo ahora en lugar de tomar un solo punto, tomo una recta entera, cuando yo calculo la imagen, lo que me va a pasar es que voy a parar a toda una curva, porque cada puntito va a ir a un lugar acá. Este otro va a parar acá, este otro va a parar acá. Entonces, la imagen de toda una recta va a parar a una curva. Ahí, esa curva. ¿Sí? Esta curva, que está acá, tiene una parametrización. ¿Por qué? Porque va a ser el R del U0, B0. Voy a tener una sola variable, porque esta va a ser una constante. O sea que yo voy a tener el R de V en general se escribía X, Z, ¿no? Era así la parametrización. Entonces, si yo dejo fijo, voy a tener R de U0 igual a X de U0B, Y de U0B, Z de U0B. Quiere decir que esto en realidad va a ser una parametrización en donde hay un solo parámetro que varía. O sea, le podríamos poner de nombre, a ver, M de B, ¿no? O sea, termina siendo una parametrización de una curva, que es esta curva. ¿Sí? O sea, esta parametrización que quedó, que depende de un solo parámetro, es la parametrización de esta curva. ¿Está bien? Cuando ustedes vieron parametrización de una curva, que esto sí lo vieron porque ya pasaron integrales de línea, así que ahí estamos bien. Cuando querían calcular un vector tangente, ¿qué hacían?
la derivada, ¿no? El vector derivado. Entonces, la derivada de esta parametrización les daba un vectorcito tangente. Vamos a suponer que estamos considerando ese punto, ¿no? Les daba un vectorcito tangente, ahí, ese vectorcito, que es la derivada de la parametrización. Pero resulta que si yo miro de dónde venimos de esto. Entonces, la derivada de m, ¿sí?, que depende de b, no es otra cosa que la derivada del r, pero considerando como variable a la b. ¿Sí? O sea que esto, la derivada, es la derivada de r, pero con respecto a b. En el u0, b0, por ejemplo, si considero un punto particular, por ejemplo, podría ser b0, en un punto en particular. Entonces, la derivada parcial de r con respecto a b en un punto en particular es un vector tangente a la superficie, pero tangente a la curva. ¿Sí? A la curva que, ¿quién era la curva? La curva era la imagen de la recta en donde manteníamos constante u0. ¿Estamos hasta acá, esa partecita? ¿Se entendió esa partecita? ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces ahora lo mismo vamos a hacer, pero con otra recta. Con una recta que sea horizontal, que mantenga fija ahora una B. Entonces vamos a hacer, acá, tengo esta recta. Mantengo fijo B, que B siempre valga B0. Esta recta también, si yo aplico el R, voy a obtener otra curva, que va a ser esta curva que está acá. Esta curva verde es la imagen de esta recta verde, ¿sí? Esta curva, ¿qué parametrización va a tener? Va a ser la imagen de U, pero el B se mantiene fijo. Es decir, voy a tener todo esto nada más que ahora. El U es el que varía y el B es el que se mantiene fijo. Entonces, en definitiva, termina siendo una parametrización que le podemos poner de nombre T, en donde varía U. Es una parametrización de una curva. ¿De qué curva? De esta curva verde que está ahí. Si yo quisiera calcular un vector tangente a esta curva verde, en un punto en particular, tengo que hacer la derivada de la parametrización, que me va a dar un vectorcito tangente ahí, a esa curva. Entonces, la derivada de la parametrización, ahí, no va a ser otra cosa que derivar todo esto, pero tomando como variable a la u, porque la b se mantenía constante. Entonces, esto es la derivada parcial de r con respecto a u, en donde el u varía y el b se mantiene fijo. En este caso en particular, en este puntito en particular, vendría a ser justo en donde u vale u0 también, en ese puntito en particular. Es decir, justo en el puntito P0, cuando yo calculo la imagen, vengo a parar acá, al puntito P0. En ese punto puedo encontrar dos vectores tangentes a la superficie en ese punto, porque el RB y el RU son tangentes a las curvas que están en la superficie. Entonces, si son tangentes a la curva que están en la superficie, son tangentes a la superficie. Es por eso que si hacemos el producto vectorial entre dos vectores tangentes a la superficie, ¿qué voy a obtener? Un vector perpendicular. Este vector que le podemos poner de nombre, n en general le poníamos de nombre, ¿no?, a los vectores perpendiculares, allá lejos y hace tiempo en álgebra. Entonces este n, que es el producto vectorial entre RU y RB, es perpendicular a la superficie, en cada punto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea acá? El titulito que aparecía recién era plano tangente.
Entonces, si la idea es encontrar, a ver que voy a borrar un poco, si la idea es encontrar la ecuación de un plano tangente a la superficie, así como este planito que está acá, tangente a esa superficie que está ahí, ¿no? Lo que vamos a usar justamente es ese producto vectorial porque es el vector normal. A ver dónde lo tenemos escrito. No, no lo tenemos escrito, pero esa sería la idea, ¿no? Si yo quiero encontrar el plano tangente a la superficie, ya sé cómo encontrar el vector perpendicular. Y después uso el punto en donde quiero que sea la tangencia. Entonces tengo el vector tangente y el vector perpendicular y tengo el punto de paso, con eso ya puedo formar la ecuación de plano tangente. ¿Sí? O sea, hago el producto vectorial, encuentro un vector. Entonces ese es el vector que voy a usar para encontrar el plano tangente. ¿Se entendió? Por eso, cuando recién explicaba el área de la superficie, es que usábamos el mismo razonamiento para encontrar una aproximación del área del parchecito, que hacíamos el área usábamos el producto vectorial, el módulo del producto vectorial, ¿no? Más o menos así, porque usábamos las curvas. Por eso decíamos que si tomamos una subdivisión del dominio, nos quedaba una subdivisión de parchecitos en la superficie. ¿Por qué? Porque recién acabábamos de ver que si yo tomo una recta acá, esta recta, la imagen de esta recta se transforma en una curva. Y después la imagen de esta otra recta se transforma en la otra curva. Y así la imagen de esta recta se transforma en esta curva y la imagen de esta recta se transforma en esta curva. Por eso, una subdivisión en rectangulitos del dominio me produce una subdivisión de parchecitos en la superficie. ¿Está bien? Más o menos. ¿Sí? ¿O no? Nadie contesta. Más o menos. Bueno, después lo miran. Sí, sí. Bueno, bárbaro, bárbaro. Entonces ahora seguimos avanzando. Esto lo vimos. Y esto quería ver, esta parte. Que nosotros hasta ahora estuvimos viendo el área de la superficie que vimos recién, lo vimos si teníamos una parametrización, o sea, si era una superficie parametrizada. ¿Qué pasa si no tengo una superficie parametrizada, sino que la superficie es la imagen de una función de dos variables? ¿Sí? Ustedes se acuerdan que cuando vieron funciones de dos variables, ¿no? Así, z igual a f de x, y sabemos que el gráfico de esta función es una superficie. Así, ¿no? Teníamos así, x, y, y acá tenemos un cierto dominio. Entonces, el gráfico de esa función, que era el z, me producía acá una cierta superficie. ¿Sí? Cada puntito, x, y, tiene su imagen, ¿no? Entonces, al dibujarla me da una superficie. ¿Cómo hacemos para calcular el área de esa superficie? Porque ahora ya es distinto, no tengo una parametrización. Entonces, lo que hago para encontrar el área de la superficie es justamente pensar en la superficie y buscar una parametrización, ¿no? Para considerarla como una superficie paramétrica. ¿Y qué es lo que se suele hacer siempre? Pensar que x vale x, que y vale y, y que la z es f de x. De esa manera encuentro el r, que puede ser de v, puede ser de tita phi, puede ser de x, y. Entonces yo lo voy a pensar de x, en donde sea x y el z que sea f de x. Esto es considerar al gráfico de una función, que es una superficie, considerarla una superficie paramétrica, como usando esta parametrización. Entonces ahora, si usamos esta parametrización, puedo encontrar, si quisiera, un vector perpendicular para buscar un plano tangente, o podría encontrar su área usando la definición que hicimos recién. ¿Se acuerdan que el área era la integral
sobre D del módulo del vectorial. Ahí, entre U, P, no U, 1 era. Me quedaba U y me di cuenta que estaba mal. R, diferencial de A. Entonces, ahora que tengo una parametrización, sí lo puedo hacer, ¿no? Entonces, en lugar de V acá, vendría a ser XY. O sea, yo voy a saber que el área de mi superficie, que es una superficie considerada como gráfica de una función, va a ser entonces la integral sobre D, y ahora lo que voy a tener que poner acá va a ser R de X, R de Y. Porque mis variables, mis parámetros son X e Y. ¿Está bien? Bueno, entonces, ahora tengo que dedicarme a buscar quién es Rx y quién es Ri, que son las derivadas parciales. ¿Ah? Vamos a limpiar un poquito la pantalla. Acá. Entonces, si tengo esto, vamos a buscar Rx, ¿no? Este es el R de X y F de X. Entonces, si yo busco la derivada con respecto a X es, la primera va a ser 1. La derivada me va a dar 1. Si quieren lo escribimos así. 1. Esto con la derivada de la segunda con respecto a X me da 0. Y acá la derivada de F con respecto a Y. Ahora vamos a hacer la derivada con respecto a Y. Cuando deriva la primera con respecto a Y me da 0. Derivo lo segundo con respecto a Y me da 1. Y ahora tengo que derivar lo tercero con respecto a Y. Ahora tengo que hacer entonces el producto vectorial, que me va a dar el vector perpendicular a la curva. Bueno, entonces hacemos, si tacho el primero, queda este por este menos este por este. O sea, queda menos la derivada de F con respecto a X, primer componente. Segunda componente, esto es lo que no miro. Y hago este por este menos este por este. O sea, queda la derivada de F con respecto a Y, pero debo poner el opuesto. Entonces queda menos la derivada de F con respecto a Y. Y por último, tengo que tachar esto. Este por este menos este por este, 1. O sea que el vector me queda menos la derivada de F con respecto a X, menos la derivada de F con respecto a Y, 1. ¿Sí? Ese es el vector que le podemos poner de nombre M si quiere. Queda menos la derivada de F con respecto a X, la derivada de F con respecto a Y. Entonces, para el área, lo que necesito es el módulo de ese vector, ¿no? Vamos a bajar. Claro, para el área necesito el módulo de ese vector. O sea, la raíz cuadrada de la primer componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado más la tercer componente. Que, bueno, fíjense que como nuestra gráfica era así, z igual a f de x, reescribe, es lo mismo, ¿no? Reescribe y pone la derivada de z con respecto a x, la derivada de z con respecto a y, en lugar de considerar la f, es lo mismo. Y por último, el área de una superficie dada como el gráfico de una función termina siendo igual a la integral doble sobre d de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de z con respecto a x al cuadrado más la derivada de z con respecto a y al cuadrado diferencial de área. ¿Quién es d? D es el dominio de definición de la función. ¿Sí? Es como que, si ustedes tienen una función paramétrica, tenían para calcular el área ya una formulita buscada. Ahora, si tienen una superficie que es el gráfico de una función, entonces para calcular el área usamos esto. ¿Está bien? O sea que ahí se ahorraría el paso de parametrizar. Claro, nos ahorramos el paso de parametrizar, claro que sí. Ok. Tal cual. Lo que pasa es que, por ejemplo, ya, son cosas que en general siempre ya nos damos cuenta a partir, hace un tiempo ya nos damos cuenta. Cada vez que aparece una esfera, tenemos una parametrización, ¿no? Claro. Y cuando tenemos otro tipo de ecuaciones de superficies, bueno, podemos usar el gráfico de una función. Pero como que hay algunas que ya están encasilladas en una forma, ¿no? Pero sí, no hace falta buscar parametrización, es verdad. Y usamos directamente esta fórmula. Bueno, y acá hay un ejemplo que si quieren lo pueden mirar, pero es muy sencillo porque cuando no está parametrizada creo que es más fácil, ¿no?
Y bueno, ahí terminamos con lo que yo pensé que ya habían dado. Y acá, acá llegamos a lo que vimos al principio. Integrales de superficie, que vimos la primer parte y el primer ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, y acá lo mismo. ¿Qué pasa con las integrales de superficies si no tenemos una superficie parametrizada, sino una superficie dada como la imagen de una función? Entonces también podemos encontrar una nueva fórmula. La fórmula que habíamos definido como integral de superficie, una superficie paramétrica, era esta. Y cada vez que nosotros tenemos que hacer una integral de superficie y tengo una superficie parametrizada, usamos esta. ¿Sí? En donde la diferencia que había con el área, ¿sí?, es que esto valía 1 en el área recién, ¿no? Esa la diferencia. Que acá está. Era la observación que yo quise hacer y ahí nos dimos cuenta que faltaba algo, que ustedes no sabían algo, y volvimos para atrás. Bueno, entonces ahora de nuevo vamos a seguir con integrales de superficie, pero vamos a intentar ver qué forma tiene esto si la superficie es el gráfico de una función. Como estuvimos haciendo recién lo del área de la superficie. Va a ser muy parecido. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo a la superficie dada como un z igual a g de x? De nuevo, la parametrización natural que uno usaría es x igual a x, y igual a y, z igual a g de x, o f de y, lo que sea, ¿no? Ahora, ¿por qué usamos g? Porque en la integral de superficie va a estar una f dando vuelta, entonces por eso cambiamos y pusimos g, para no confundir. Entonces, recién hicimos la derivada de r con respecto a x, hicimos la derivada de r con respecto a y, inclusive encontramos el módulo del vectorcito, que resulta ser perpendicular en cada punto, ¿sí? Bueno, entonces, acá, la integral de superficie, que resultaba ser, a ver, lo escribo por acá, era la integral sobre d, bueno, no, la tenemos ahí, sería, acá nosotros lo que poníamos era esto, f de r de xy, pero ¿quién es r de xy? Es x y g de xy. Y acá lo que poníamos era el módulo de rx vectorial ri, diferencial de área. Pero bueno, ya sabemos qué forma tiene. Es la raíz cuadrada de la derivada de z con respecto a x al cuadrado, más la derivada de z con respecto a y al cuadrado, más 1. Diferencial. Es decir, cuando ustedes tienen que calcular una integral de superficie, y la superficie es el gráfico de una función, entonces usamos. Si tenemos una superficie parametrizada, usamos la otra, esa que decía la integral sobre d de f de r de por r de u vectorial r de b diferencial de a. ¿Sí? Bien. Más o menos lo que hicimos recién, nada más que recién, acá, ¿qué aparecía para calcular el área? Cuando calculábamos el área, esto no aparecía, porque valía 1. ¿Sí? Hace un ratito. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, y tienen unos ejemplos, si quieren verlos, a ver qué hora es, si alcanzamos a ver alguno. No, vamos a ver alguno. Vamos a ver este, que es como el más completo y, no sé si complicado, pero completo. Porque, fíjense, dice, evalúe la integral de superficie sobre S de Z, ¿sí? Z sería ahora nuestra función diferencial de superficie, donde la superficie S es la superficie compleja, porque dice cuyos lados S1 los define el cilindro. El primer lado, S1, acá. A ver, ahí S1. Lo define el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1. El fondo de la superficie S2
es el disco x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 1, con el z igual a 0, está en el plano xy. Y la tapa, S3, es la parte del plano z igual a 1 más x, ¿sí? Que queda arriba acá. Entonces tengo S3, S1 y S2. Esa es la superficie. Entonces, para calcular la integral de superficie, como lo tengo escrito ahí, como la superficie es como si fuera la unión de tres pedazos, porque sería el costado, la tapa y la base, entonces en realidad son como tres superficies que forman una, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, a la hora de calcular la integral de superficie de toda esta superficie S, voy a tener que hacer la suma de las integrales sobre cada una de esas superficies, S1, S2 y S3, que definen a la superficie entera. ¿Está bien? Es decir, voy a tener que hacer esto que está escrito acá arriba, en donde el n vale 3 superficies. O sea, voy a tener que calcular la integral de superficie sobre S1, sobre S2, sobre S3 y sumarlas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Entonces, no sería el relleno, por decirlo de una forma, de la Claro. figura. No. No es, Claro. no es el sólido. Esa sería la diferencia. El sólido sería todo lo de adentro. Lo de afuera y lo de adentro. La superficie sería nada más que como si fuera el casquete, la parte de la Sí, los cartulina bordes que de se la usa para figura. construirlo sería, claro. Claro, Eso. Tal bien. cual. Buena observación, porque eso los ayuda un montón, ¿sí? A distinguir. Cuando se habla de sólidos, sí es todo lo de adentro. Es calcular un volumen, por ejemplo. En cambio acá lo que estamos haciendo es una integral de superficie, o podríamos, por ejemplo, calcular el área de esa superficie. Calcular el área de la superficie sería calcular cuánto se usa de cartulina para usarlo, por ejemplo, ¿no? Todo la tapa, el costado y la base. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces ahora, para calcular la integral de superficie, voy a necesitar dividirla en tres, porque son diferentes las tres, tienen parametrizaciones totalmente distintas. Entonces por eso voy a usar esto que está dicho antes, que lo puedo hacer siempre, ¿no? Que tengan n partes. Acá tengo 3 partes. Bueno, entonces me tengo que dedicar a hacer todas. Vamos por la S1. S1 era el cilindro, la parte del cilindro, o sea, la parte del costadito. ¿Sí? Entonces, si es el cilindro, también teníamos una manera de, como es x cuadrado más y cuadrado igual a 1, z es libre, ¿no? Varía z. Entonces, por eso decimos que z es igual a z. Pero como x e y están dentro siempre de esta circunferencia, entonces ponemos que x es, como es circunferencia de radio 1, ponemos 1 por coseno de tita, y la y varía 1 por seno de tita. ¿Está bien? Donde tita varía de 0 a 2pi, porque estoy variando todo, ¿no? Es todo el círculo. ¿Está bien? Pero el z, que era el que variaba libremente, no era tan libre porque varía desde el piso, desde 0, hasta tocar este planito, ese plano que está ahí. ¿Sí? O sea que el z varía desde el 0 hasta el plano. Z igual a 1 más x. O sea, hasta el plano 1 más x. Pero ¿quién es x? Porque nosotros ahora no estamos con la variable x, sino que estamos con tita. Entonces, z varía entre 0 y 1 más x. ¿Quién es x? Coseno de tita. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, la parametrización que voy a tener es esta, y la variación va a ser que tita varía entre 0 y 2pi, y que z varía entre 0 y el plano. Pero no puedo mezclar variables cartesianas con las polares.
por eso tengo que reemplazar a la x por quién es x. X es coseno de tita. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Sí. O sea, perfecto. Entonces ahora, para la integral de superficie, necesito esto. El R, en este caso es el R tita, RZ, porque nuestra variable, nuestro R es varía de tita y de zeta. Lo primero es coseno de tita, el segundo es seno de tita y el tercero es zeta. Entonces necesito hacer R de tita, o sea, la derivada con respecto a tita. Va a ser menos seno de tita, coseno de tita, 0. Menos seno de tita, coseno de tita, 0. ¿Sí? Y abajo tengo que poner R de z. O sea, 0, 0, 1. 0, 0. Bien, entonces hago el producto vectorial. Tengo esto por esto menos esto por esto, 0. No tengo nada. Ah, no. Coseno de tita. Este por este, menos este por este. Está bien, coseno de tita. Bien. Ahora tacho este. Esto por esto y debo poner el opuesto. Entonces pongo seno de tita. Y ahora sí, si tachamos el último, me queda 0 menos 0. O sea, en la componente z tengo 0. O sea que el vector es seno de tita, coseno de tita, seno de tita, 0. Para la integral de superficie necesito el módulo de este vector. O sea que hago la raíz cuadrada de coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita más 0. Y me da 1. Sencillito. ¿Sí? Bueno, una vez que encontré ese módulo, ahora vamos a encontrar la integral de superficie sobre ese 1 recién. Sobre ese 1. Que era la función diferencial z. Entonces tengo que poner z de la parametrización, pero el z de la parametrización era el mismo z. Así que perfecto, queda la integral doble sobre d. De z, y me va a terminar quedando por 1, ¿no? Al 1 lo reemplazo acá, cuando ya pongo los extremos de integración. El tita variaba de 0 a 2pi, el z variaba entre 0 y 1 más coseno de tita. De z por 1. Bueno, y después resuelvo la integral y le dio 3 medios pi. La primera partecita. ¿Sí? Falta todavía las otras dos. ¿Sí? Bueno, vamos con la segunda. A ver, ¿quién era la segunda? La segunda, Z2, es el disco x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 1, en donde z vale 0 acá en este lugar, en ese 2, ¿no? Z vale 0. Entonces esta integral, en donde tengo que integrar el z, ¿cuánto me va a dar? Si tengo que reemplazar a la z por el 0, directamente me da 0. ¿Está bien? Esa partecita resultó ser fácil, justo. ¿Está bien? Porque me dio 0. Seguimos con la tercera. Bien, era la tercera superficie. La tercera superficie era el plano. Ah, que acá, fíjense que esta superficie, Z3, es el gráfico de una función. O sea que podemos usar esa segunda fórmula que habíamos obtenido. ¿Se acuerdan? El gráfico de una función. No me acuerdo cuál era ahora, seguramente ustedes tampoco. Acá está. Era esta. Poníamos la función en x y g de x y la raíz cuadrada de esto. ¿Sí? Entonces vamos a usar esa ahora, porque no voy a tener una parametrización. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Acá. ¿Quién era nuestro plano? Era el plano z igual a 1 más x. O sea que esto, nuestra fórmula sería el g de x. Entonces nosotros teníamos que era la integral en d de f de x. Y acá poníamos la raíz cuadrada, acá está. La raíz cuadrada de 1 más la derivada de z con respecto a x al cuadrado, ¿sí? Esta era la formulita. Donde acá iba la función. Y primero iba la función. La función es z. ¿Y quién es z? Z es xy. En
nuestra superficie donde estamos trabajando, z es 1 más x. ¿Está bien? Entonces ahora encontremos, a ver, de nuestra z, de nuestra g, la derivada de z con respecto a x me da de z con respecto a y me da 0. Entonces por eso acá está el 1, la derivada de z con respecto a x que es 1 y este que es 0. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué acá aparece el R? ¿De dónde salió este R acá, en esta igualdad? A ver. Fue porque... ¿Alguien se acuerda por qué apareció este R ahí? ¿El jacobiano? Es el jacobiano, exactamente, porque estamos haciendo un cambio de variables. En lugar de poner X, ¿qué estoy poniendo? Estoy poniendo R coseno de tita. ¿Por qué? Porque el dominio de nuestro planito, nosotros teníamos un plano acá, el plano z igual a 1 más x, pero resulta que el dominio del plano en donde nosotros estábamos usándolo, ¿sí? El dominio, era una circunferencia. Nosotros no queríamos todo el plano, nosotros queríamos un pedacito de plano que era justo el dominio de esta circunferencia, que era la circunferencia de radio. ¿Por qué pone R? ¿No era 1 el radio? Ah, no, pero el radio varía. O sea, nuestro D tiene todos los puntos que están acá adentro. O sea, es el X varía en R coseno de tita, R coseno de tita, en donde el R varía entre 0 y 1 y el tita varía entre 0 y 2. ¿Sí? Cuando yo tengo que representar una superficie, siempre voy a tener, cuando estoy calculando áreas, ¿no? O cuando estoy calculando alguna integral, necesito tener un dominio particular. Entonces, el dominio de este plano que yo consideraba, a ver si lo vemos más, no, acá está bien. El plano es infinito, yo no quiero todo el plano, todo este plano. ¿Qué parte del plano quiero? Quiero la parte del plano en donde el X varía dentro de este disco. Y este disco era el de radio 1. Entonces, por eso hago un cambio de variables. ¿Ah? ¿Para qué? Para poder determinar exactamente cuáles son los extremos de integración, los extremos, perdón, claro, los extremos de integración. ¿No? Porque si no, no tengo manera de determinarlos. Podría pensar directamente en la circunferencia de radio 1 y pensar en x cuadrado igual a 1, pero en este caso, si yo hago esto, tendría más menos raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Sería complicado si yo lo sigo considerando como x e y. Por eso nos conviene pasar a polares, ¿no? Las coordenadas polares, cilíndricas. Por eso, reemplazo a la x por r coseno de tita y debe aparecer el jacobiano. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Bueno, una vez que tengo todos los extremos puestos, las funciones puestas, bueno, me pongo a trabajar. Acá fíjense que tenemos raíz cuadrada de 2, ¿sí? Que salió acá afuera, y distributiva del R, que hace R más R cuadrado coseno de tita. Bueno, después se sigue calculando el integral. Son muchas cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Son muchos detalles que hay que prestar mucha atención. Una vez que uno encuentra la parametrización o pensando en el gráfico de la curva, se pone a trabajar en los extremos de integración, reemplazar, buscar el vector, el módulo. Pero bueno, hay que hacerlo despacio. Todavía nos queda de esta sección, por supuesto que ahora terminamos, pero todavía nos queda de esta sección otra partecita, que son las integrales de superficie, pero de campos, ¿sí? De campos vectoriales, que lo vemos la semana próxima. ¿Está bien? Dale, profe. Medio desordenada la clase de hoy, que fuimos y vinimos, pero bueno, no sabía dónde estábamos parados todavía entonces. Bueno, nos vemos el martes próximo. Profe, nos vemos. Listo.
Chau, chau. No, profe. No, Chao. profe. No, profe, adiós. Chao, profe. Chau, chau.